Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar, hermanos, con las enseñanzas de las dispensaciones. Amén. Esta va a estar muy interesante porque es la dispensación actual en la que nosotros estamos, que es la dispensación de la gracia, o le llaman también la dispensación de la iglesia, o la dispensación del Espíritu. Amén. Voy a dárselas muy condensada, pero ustedes pueden darse a la tarea de traer pluma, lápiz, libreta, Biblia, anotar y después sentarse relajadamente a estudiar, y hasta pueden ampliar esta enseñanza. Amén. Antes que nada, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor para que Él sea tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te invitamos, Padre de Gloria. Estamos unidos en un mismo sentir, con el propósito de conocer el deseo de tu corazón, de obrar en tus caminos, de agradarte, Señor. Sea tu bendito Espíritu Santo tocándonos el entendimiento, nuestro corazón, para que seas tú reinando y obrando en medio de tu pueblo. Señor, buscamos que tu propósito de este tiempo se lleve a cabo por medio de cada hijo tuyo, por medio de cada roca viva que representamos como iglesia. A ti te damos gobierno, honra y señorío absoluto de nuestras vidas y de este momento. Amén. Amén, hermanos. Bueno, acomódense. Vayan por su libretita, váyanse por su cafecito, su Biblia, e iniciemos. Que el Señor me dé la gracia, porque estoy muy excited con esto, porque está muy interesante, porque es la que nos corresponde, y es bien interesante conocer en qué tiempos del Señor estamos. Amén. La sexta dispensación comienza con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo que esta va a durar no lo conocemos, no sabemos cuál es. Amén. Porque va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Está basada en un nuevo pacto, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Esta dispensación ha durado ya más de 2000 años y nadie sabe cuándo va a terminar. Amén. Solo sabemos que terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros estamos muy cerca de la séptima dispensación, que se llama la dispensación del reino milenial de Cristo. Esta sí sabemos que durará 1000 años, mientras Cristo gobierne sobre la tierra. ¿Ok? Los únicos a quienes se les permitirá entrar en el reino milenial son a los creyentes nacidos de nuevo. ¿Ok? En la era de la gracia, los que han sido justificados mediante la sangre de Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros hoy entendamos esta nueva dispensación, porque es nuestro pase a la vida eterna, es nuestro pase para estar unidos como cuerpo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la importancia de esta dispensación, hermanos. Amén. Para empezar, ¿qué entendemos por la dispensación de la gracia? Vamos viendo que entendemos. La dispensación de la gracia es el lapso transcurrido entre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida para arrebatar a la iglesia. Amén. Durante este periodo se tiene que predicar el evangelio a toda lengua, a toda raza y a toda nación. Esa es nuestra tarea, nuestra encomienda. Y esta es la gran amnistía que hay para todos los gentiles, para toda criatura que está bajo del cielo, y tiene un lugar, el llamamiento de la iglesia, para prepararse para el Señor. Amén. ¿Qué particularidades hay en esta dispensación de la gracia? Si ustedes me acompañan, anotemos por favor. Una de las cosas en particular es la sangre. Este es un pacto de sangre hecho para la humanidad. Y eso lo vemos en Mateo 26, 28, 30. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba
de nuevo con vosotros en el reino de nuestro Padre. ¿Okay? Esta dispensación, una de las cosas particulares es que estamos en un nuevo pacto, hermanos, en un nuevo pacto, y que lo tenemos que conocer. Vamos a ir hablando poco a poco de esto. Otra de las cosas particulares que tiene es que está basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como el cumplimiento de la profecía que se dio en el Antiguo Testamento, que todo era una sombra de lo que habría de venir. La vez pasada estábamos estudiando la dispensación de la gracia, de la ley, que es bien importante que la conozcamos, porque todo es un reflejo, una profecía de lo que venía. Amén. Eso lo podemos ver en el libro de Colosenses 2:17, donde dice la palabra de Dios que era sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Otra de las cosas particulares que tiene esta dispensación es que se iba a levantar un pueblo diferente para el Señor, extraído de los gentiles, de las naciones, de diferentes tribus, de diferentes lenguas, justificados por fe mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo puedes leer en el libro de Apocalipsis 7:9. Eso es lo maravilloso, porque la salvación fue extendida más allá de los judíos. Amén. Okay. Otra de las cosas que podemos ver en esta dispensación es que Dios levantaría hombres elegidos por Él para promover y dirigir las actividades de este pueblo. Eso lo podemos ver, si gustas anotarlo por favor, en el libro de los Efesios 4:11 al 12. Dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las encomiendas que tiene esta dispensación, una de nuestras tareas, es la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor hizo llamado a muchos para que cuando Él nos tome pudiéramos vivir y edificar ese cuerpo. Probablemente tú tengas ese llamamiento. El Señor va a llamar, pero el Señor no va a obligar. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Ok? Así que cuidado, porque estamos en esta dispensación. No podemos cerrar nuestros oídos al llamamiento que Dios nos está haciendo para edificar su cuerpo, la novia, limpia, pura, limpia, sin manchas, sin arrugas. Y esa es una de las encomiendas, de las tareas que tiene esta dispensación. ¿Por qué tú crees que en estos tiempos la iglesia ha sido terriblemente atacada? Mucha gente dice: yo ya no creo en la iglesia, yo ya no creo, yo ya no. Recuerden que una de las encomiendas, por eso es que está siendo atacada la iglesia. Cristo Jesús va a venir por su iglesia, y si la gente deja de creer en ese cuerpo, en esa novia, en esa iglesia, entonces ¿por quién es que va a venir nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que ser muy astutos y leer la palabra de Dios y ver que también tanto la iglesia como la profecía serán atacadas duramente en los últimos tiempos, porque es lo que se necesita para preparar un pueblo y tenerlo bien listo y preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahorita vamos a ver la diferencia. Claro que cada uno somos una iglesia, pero Dios también busca que estemos reunidos, empoderados en un mismo sentir, como hijos de Él, esperando su venida. ¿Ok? Entonces, ojo, es una de las grandes encomiendas que tiene esta dispensación. Amén. Otra de las particularidades que tiene esta dispensación es el pacto hecho bajo la gracia, que vendría a sustituir el pacto anterior. Hablé muy detalladamente la clase pasada de que nosotros ya no estamos en el antiguo pacto de la ley. Bueno, ahora viene un nuevo pacto, y eso viene en el libro de los Hebreos 8:13, si gustas anotarlo. Dice: cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Eso está en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a indagar cuál es el nuevo pacto.
¿Qué lugar tenemos? ¿Cómo lo tenemos que ejercer, ejecutar ese nuevo pacto que nos fue dado cuando el Señor Jesucristo dejó instituida la Santa Cena? Él dijo, haced esto en memoria, en recordatorio de lo que yo hice. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Al pueblo de Israel se le dio otro recordatorio, pero era sombra de lo que habría de venir, hermanos. Era sombra. Nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto. Más adelante yo voy a hablar, si el Señor me presta vida y tiempo, cuáles son los sacrificios que en este tiempo le corresponde a la iglesia hacer. Amén. ¿Ok? Otra de las cosas particulares que tuvo esta dispensación fue el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y fue el inicio y la expansión de la iglesia. Amén. ¿Ok? ¿Dónde está eso? En Hechos 2, 17, 20, si me acompañas. Hechos 2, 17, 20. Dice la palabra de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La profecía es para esta dispensación. Por más que haya sido devaluada o quieran sacarla o estén apedreando a los profetas, es una encomienda para esta dispensación, porque es necesario esas trompetas que estén anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ok? Yo les voy tengo tanto que enseñar que, como digo, yo les voy a dejar, anoten, y después ustedes un poquito vayan analizando qué acontecimientos importantes tendrán lugar durante esta dispensación de la gracia, hermanos. ¿Cuál es nuestra encomienda? Yo ahorita lo que quiero hacer es un despertar y decir, bueno, ya voy a dejar de estar volteando atrás en el Antiguo Testamento, y yo necesito saber cuál es la encomienda para estos tiempos, para los hijos de Dios, para la iglesia. Amén. Ok, una de las encomiendas que se nos ha dado es la predicación del evangelio a tiempo y fuera de tiempo y a toda criatura. Y eso también ha sido afectado un poquito porque hay hermanos que luchan, que no quieren dejar todo para servir a Cristo, que cierran sus oídos al llamamiento del Señor, pero es una de las encomiendas. Lo dice en Efesios 2, del 11 al 22. Tú lo puedes leer, del 11 al 12, tú lo puedes leer, ¿verdad? Dice, a toda criatura, tanto al gentil como al judío, por medio de la fe, ambos entrarían a formar un solo cuerpo. Amén. Es necesario. Es necesario. El cubrebocas que han puesto es para cubrirte del virus, pero aún así nosotros tenemos que quitarlo ya de nuestros labios y que dejar emanar lo que hay en nuestro corazón y empezar a hablar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida y a confesarlo y a no avergonzarnos de su palabra. El tiempo de la venida de nuestro Señor está próxima. Tenemos que empezar a hablar esa palabra primeramente a la familia, a los de la casa y a todo lo que esté en nuestro entorno. Dejar que Dios nos use como vasos útiles en sus manos, ser llenos de Él, porque la palabra de Dios dice que tus labios hablan de lo que abunda en el corazón. Es tiempo de llenarnos de esa palabra, ¿ok? Amén. Efesios 2, 11, 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo creo, amén. La encomienda de la formación de la iglesia, lo vamos a leer en Hechos 2, del 2 al 4, hermanos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces inició la iglesia. Entonces inició el propósito para esta dispensación. Amén. En el libro de los Hechos 11:26 se menciona por primera vez a los seguidores de Cristo como cristianos y se menciona la palabra iglesia. Dice, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Entonces no podemos desechar esa idea. Por eso la iglesia es real, existe, hermanos. Ha habido un embate que las iglesias hoy, el enemigo las metió dentro de una casa, se esparció por medio de online, y hoy las ovejas ya quieren pura comida fría reciclada. Les cuesta trabajo el pagar el precio de salir de sus casitas y congregarse. Pero Dios dijo, no os dejaos de congregar. Alimentémonos si gustan por el internet, pero tienes que tener una congregación, un lugar de unión de los hijos de Dios. No os dejes engañar. La iglesia es necesaria. El Señor va a venir por una iglesia, ¿ok? Al final de esta dispensación se producirá el rapto de la iglesia. Toda esta dispensación es para prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor y ser tomados juntamente con ellos como un cuerpo unido, y que se realicen las bodas del Cordero, y entonces seremos uno solo con Él, de la misma naturaleza, limpios, puros, sin manchas, sin arrugas. Eso lo hablaré en la próxima dispensación. Pero necesitamos prepararnos para esos tiempos. Eso lo puedes leer en 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4:16, Juan 14, Mateo 25, del 1 al 3. Date la tarea, pongámonos a estudiar. Realmente la responsabilidad del hombre en esta dispensación es creerle y seguir a nuestro Señor Jesucristo. No de labios, sino de todo corazón y en acción, siendo congruentes lo que hablamos con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que actuamos. Y esos son los nacidos de nuevo. No evangelios a medias que solamente se hablan de labios para afuera y nunca han bajado al corazón y nunca se han hecho una acción real en nuestra vida. Amén. Y por esa iglesia es que el Señor va a venir. Quiero que hablemos un poquito qué es la gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, inesperado por Dios, y que le dio a toda la humanidad que quisiera aceptarla, tomar ese regalo. Amén. Juan 3:16 habla en su palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Yo sé que en este momento lo estás repitiendo porque te lo sabes de memoria, pero no es cuestión de memorizar, es cuestión de vivir la palabra de Dios, de vivirla. Dios, escucha algo impactante, dice que Dios no mandó a juzgarnos, nos lo envió a rescatarnos, hermanos, a rescatarnos. Dios nos ama tanto, que aún y a pesar de toda nuestra corrupción, de toda nuestra suciedad, Él dijo, no te preocupes, la sangre de mi Hijo te va a limpiar, te va a poner blanco como la nieve, y vas a ser acepto a mí, vas a ser acepto a mí. Ese es el amor, esa es la gracia, ese es el favor inmerecido que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ok, la gracia no es impunidad, como muchos pensarán que qué injusto es que Dios ame a aquel, que ame a aquel. No, la gracia no es impunidad, ¿ok? La gracia te da la libertad, porque Cristo Jesús nos llamó a libertad para actuar, para amarlo, para seguirlo, ¿ok? Pero también está la justicia de Dios, tú practicas la justicia por medio de tu libre albedrío, tu justicia o la justicia de Dios. Y tú le vas a dar el uso a la gracia que tú quieras, pero también va a ser una consecuencia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la que te pone el límite y te da la opción por medio de tu libre albedrío de hasta dónde tú quieres llegar a poseer las cosas del reino. A poseer las cosas del reino. Porque la gracia te llama salvación, pero la justicia divina de Dios te llama a ser hijo de Dios, a ser siervo de Dios. ¿Hasta dónde queremos llegar con Dios? Dios te ama, pero ¿qué tanto lo amamos nosotros a Él? Esa es la cuestión. Amén. La gracia también es una influencia que nos sustenta. Yo te voy a hablar un poquito de esto, que permite que el creyente tenga una vida confiada. Muchas veces es que hay muchos extremos, pero por ejemplo, hermanos cristianos que dicen, no, yo no merezco, yo he pecado mucho, porque no han entendido todavía el poder de la gracia, el amor de la gracia, ¿ok? Si se destruye la fe en el amor de Dios, en la gracia de Dios, eso te puede alejar de Él y te puede encarcelar en tus pensamientos, en tus preceptos, si no conoces el verdadero amor de Dios y lo que es la gracia. ¿Ok? La gracia viene de la palabra gratis. Dios te ama porque Él quiere amarte, no porque lo merezcamos. Él nos ama no porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. ¿Ok? Y cuando aceptamos, tenemos esa capacidad de aceptar el amor de Dios, entonces tenemos libertad. Porque lo que es la culpa y la acusación de nuestro pasado, cuando no teníamos a Cristo Jesús, nos puede llegar a llevar a cárceles mentales y estructuras, y no podemos disfrutar de la libertad a la que hemos sido llamados por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos entendiendo? ¿Ok? El libro de los Hechos 11:23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando miró la gracia, cuando dijo, wow, ¿de verdad me amas? ¿De verdad, a pesar de todo lo que hice, aún así me aceptas? Dice que se regocijó. Y dijo, mantengámonos fiel a Él, no por miedo, por gratitud, por amor. Y esa es la libertad que nos da la gracia. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Imagínate, tiene el poder para sobreedificar. ¿Qué es la palabra sobreedificar? Dice que construir sobre algo que está caído. Dios nos vuelve a construir por medio de su amor, hermanos. Segunda de Corintios 9:14-15 dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Dios tiene una sobreabundante gracia, sobreabundante amor sobre nosotros. Dios nos ama con un amor que a veces no tenemos la capacidad de entender, porque no lo poseemos. Por eso a veces no lo recibimos. Ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos. Por eso a veces no creemos que Dios nos pueda perdonar. Pero el amor de Dios no es humano. Y por supuesto que Él sabe el pasado de uno. Pero Él dice, no importa. Yo te he amado con amor eterno. Y yo he pagado un precio por ti. Te he limpiado, te he justificado, te he restaurado. Eres mi hijo amado. Te he hecho criatura nueva. Amén. Voy a tocar un punto.
Hay un texto fuera de contexto que en algunas iglesias usan con las ovejas de Cristo cuando éstas salen de las iglesias y se mueven a otra iglesia. Eso es un texto bastante distorsionado, ¿ok? La verdad, ahorita se los digo, yo no sé si usan este texto por ignorancia, porque aún no conocen el amor de Dios, o lo hacen con pleno conocimiento para manipular por medio de la culpa, la acusación y el miedo. Toco este tema no con el afán de agredir a nadie, sino en el nombre de Cristo Jesús, para libertar a muchos que no han entendido este punto. Usan un verso que dice en Primera de Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Qué terrible. Pero yo quiero que leamos un poquito más de Primera de Juan 2, del 18 al 22, para que entendamos a quién se está refiriendo el apóstol Juan cuando dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Que tú te salgas de una iglesia, puede haber 3,000 millones de razones por qué tú te sales de una iglesia. Salirte de una iglesia y moverte a otra, puede haber 3,000 razones. Pero no es que te estés alejando de Dios. Vamos a leer. Primera de Juan 2, del 18 al 22, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conoces, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Señor? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está hablando de personas, no está hablando de una congregación. Hello, de una pequeña congregación. El cuerpo de Cristo no es una pequeña congregación. Aunque tu congregación sea de 10,000 personas, es pequeña. Es pequeña, lo siento. Pero el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos hijos de Dios. Cuando dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, se refiere a gente que dejó de seguir a Cristo, no al hombre, o no a un ministerio, o no a una iglesia. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Se refiere a los anticristos. Te saliste de una iglesia, te han hecho sentir culpable. ¿Has dejado de creer en Cristo? ¿Verdad que no? Entonces este texto no es para ti. No te preocupes. Este texto está distorsionado. ¿Ok? Este versículo no se refiere a las ovejas que cambian de una congregación a otra. No, hermanos. No. Pudiste haber tenido 1000 razones, pero no estás negando a Cristo Jesús. Este verso no se aplica en ti. Sé libre. Sé libre. ¿Ok? Quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, el pastor de pastores, es nuestro Señor Jesucristo. El dueño de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Los ministros solo somos ministradores, no dueño de las ovejas. ¿Ok? Al hacer este tipo de comentarios, infunden duda, culpa, acusación hacia las ovejas. Si las ovejas deciden moverse, lo que tenemos que hacer los pastores es bendecirlos. Es bendecirlos. Amén. Esa es nuestra encomienda. Porque cuando tú les metes dudas, tú los haces sentir que Dios está enojado con ellos. ¿Ok? Por el cambio
o porque Dios los llamó a crecimiento, a otro lugar. Entonces ellos se van así como que, mi autoridad, tanto amor y tanto respeto que le tengo. Entonces ellos empiezan a sentir que Dios está enojado con ellos, que Dios se alejó de ellos, que Dios los dejó de amar, que ya no son hijos de Dios por haberse cambiado de esa congregación, que Dios se arrepintió de haberlos llamado siervos. Y eso no es así, hermanos. ¿Ok? Y hacen comentarios en ira, que la ira de Dios caerá sobre ellos. Es por falta del conocimiento del amor de Dios. Como no tienen conocimiento del extremo amor y gracia que Dios tiene, empiezan a maldecir. No acepte las maldiciones, porque empiezan a decir que si te vas te caerán las 10 plagas de Egipto. Que si te vas, Dios va a sacar los pecados que arrojó desde el fondo del mar, los va a volver a sacar y te los va a echar en cara. Que Dios está furioso contigo y te va a castigar. Que vendrán enfermedades, pobrezas, fracasos, divorcios. ¿Tú crees que eso es amor? ¿Tú crees que eso sale del corazón de Dios para una oveja que a saber el motivo por el cual se está cambiando? Sí es verdad que hay ovejitas que brincan, pero aún así esas ovejitas que están brinque y brinque y que nada más dan problemas en las congregaciones, a esas ovejas Dios también las ama. Y nosotros no podemos quitarles la salvación, ni decirles que Dios no tiene gracia para con ellos. Eso no es posible. Quieren pintar a un Dios sicario, a un Dios vengativo, a un Dios que si tú me niegas, que si tú no estás de acuerdo conmigo, entonces mi Dios te va a fulminar. Ese no es Dios. Dios es amor. Dios nos ama con amor eterno. El amor de Dios no es como el amor del hombre, que ahorita es y mañana no. Sé libre porque Dios te ama. Te quieren hacer dudar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del sacrificio que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Ningún ministro super ungido o no ungido puede quitarte a ti lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y la libertad a la que has sido llamado y a la bendición que Dios te ha dado. Repito, no sé si es por ignorancia, no sé si es por manipulación. ¿Ok? Lo único que yo sé que un día el Señor le va a pedir cuentas a cada ministro de lo que está infundiendo en el pueblo de Dios. Hay un versículo en el libro de Lucas 12, 45, 46 que dice: pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espere y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos, porque no lo mandó a eso. No nos dice, acabamos de leer que el Señor ha llamado a gente para edificar el cuerpo, no para golpearla, no para latiguearla, no para dañarla, no para lastimarla, ¿ok? Que si llegan a meter en ti una pequeña duda del amor de Dios en tu vida, entonces tú vas a abrir puertas, la puerta del miedo, la puerta de la duda, y eso es opuesto a la fe. O le crees a Dios o le crees al diablo. Y yo le creo más a Dios. Yo creo en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Amén. Recordemos lo que dice en 1 de Juan 4:18. Y el que sabe la palabra la sabe. ¿Ok? Dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. No tienes por qué estar metido en una iglesia por miedo a salirte, porque te van a maldecir. Porque eso no es Dios. Y nuestro Dios es más fuerte que cualquier maldición que pueda salir de la boca de cualquier ser humano. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor acarrea el temor acarrea castigo. Si logran meterte temor, si logran meterte duda, entonces tú vas a abrir una puerta. Y eso no es de Dios. Recordemos lo que dice, cuál es el concepto de amor en la palabra de Dios. Vámonos a 1 Corintios 13, 4 al 7. Por favor.
por favor. O crees todas las maldiciones que te han dicho, o crees en esto que te voy a leer. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese es el amor que Dios siente por ti y por mí. Y ese es el amor que Dios nos quiere enseñar que sintamos por el prójimo. No esperes nada más recibir ese amor. El plan de Dios es que lleguemos a ser fuentes de amor para otros bajo este concepto. Así que el amor de Dios no deja de ser. No porque te cambies de iglesia, Dios te va a fulminar, Dios te dejó de amar, Dios te dejó de cuidar o Dios te ha dejado de hablar para que tú le sirvas. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al que no habla por la boca de Dios? Sé libre, sé libre. Estamos en la dispensación de la gracia, del amor, del Espíritu. Amén. Quiero que leas y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿a quién le vas a creer? Miqueas 7:9 dice, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Crees tú que Dios fue y se echó un clavado en el mar para volver a sacar tus pecados, restregártelos y que hacer que te caigan las 10 plagas de Egipto para atrás? No. El amor de Dios es fiel. Y si Él ha dicho que ha borrado todos tus pecados, así es. ¿Quién dice amén? Yo le creo. Yo le creo. Hebreos 8:12 dice, pues tendré misericordia de sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Quién es el que recuerda los pecados? ¿Quién es el acusador de mis hermanos? Cuidado, hermanos, cuidado. El que quiso hacer dudar del amor de Dios a nuestro Señor Jesucristo fue Satanás en el desierto. Si tú eres hijo de Dios, claro que él sabía que él era hijo de Dios, pero le quiso meter duda como te la han querido meter a ti. No dudes del amor de Dios, porque Él dice que jamás se volverá a acordar de tus pecados. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o al que no habla por la boca de Dios? Te lo dejo de tarea. En el nombre de Cristo Jesús yo declaro que esta palabra te hace libre de toda maldición dada por las autoridades. Que el amor de Dios cubre multitud de pecados y te protege a ti y a tus generaciones. Yo declaro un espíritu de libertad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Porque en esa dispensación estamos, hermanos. Bueno, en esta dispensación, hermanos, cambiando un poquito el tema para llenarnos del amor de Dios, en esa dispensación el Espíritu Santo mora dentro de los creyentes. Esa es otra gran bendición para la iglesia. El Espíritu Santo, Juan 14, del 16 al 26, tú léelo. Léelo, porque hay mucho que leer, ¿no? Como iglesia, cada cristiano estamos llamados a cumplir, a ser conformados su imagen. Dios te ha limpiado, no para que te sigas ensuciando. Mira, escúchame bien, escúchame bien. Si tú has salido de una iglesia, amas a nuestro Señor Jesucristo, crees en nuestro Señor Jesucristo, te has apartado del pecado, no hay mal que te pueda hacer daño, no hay peste que te toque, no hay peste que te toque. No abras la puerta del miedo, de la duda y de la incredulidad. Cree en el amor y la gracia de nuestro Señor. Amén. Estamos. El Espíritu Santo mora en ti desde el momento en que aceptaste a Cristo Jesús. Ahora hay que alimentarlo. Hay que alimentarlo con fe. Cree en la palabra de Dios, ¿ok? En la palabra de Dios, en el libro de Primera de Pedro 2:9, dice, sacerdotes, linaje escogido, nación santa, y todo para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes
que el Señor nos llamó de tinieblas a luz, y donde hay luz no prevalecen las tinieblas. Y eso somos nosotros, hijos de luz. Amén. ¿Ok? La iglesia, el cuerpo, ocupa un lugar muy destacado en esta dispensación. Y yo necesito que corran la voz. Que corran la voz. Que corra la voz que la iglesia necesita prevalecer. El poder de los cielos es establecido aquí en la tierra por medio de la unicidad del cuerpo, del poder de la iglesia. La iglesia no puede ser esparcida. Ahorita voy a leer un poquito que es atacada, hermanos, pero la iglesia ha sido llamada para vivir separada, un pueblo separado. Ahí dice la palabra, un pueblo separado, un pueblo llamado, un pueblo ungido en el poder de Dios mediante la fe y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Obediencia, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. No a los hombres. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le vas a creer? Yo le creo a Cristo Jesús. Acepto, Padre, yo acepto ese amor que tú tienes para mí. Yo creo en ese amor que es tan grande que no cabe en mi entendimiento, pero yo quiero ser un vaso receptor de tu gracia y de tu amor. Amén. ¿Ok? La salvación, hermanos, es para todos, pero no todos la aceptan. Y los nuevos creyentes son los que van a conformar esa iglesia por la cual va a venir nuestro Señor Jesucristo. La tarea de la iglesia, preparar ese pueblo. Preparar ese pueblo. La palabra griega, eclesia, quiere decir asamblea o congregación de un pueblo llamado afuera, de un pueblo apartado, de un pueblo extraído. Amén. Esa es la palabra eclesia. Pero también en estos tiempos nos toca que la humanidad va a entrar en apostasía. Escúchame, un incrédulo no puede apostatar. Un incrédulo no estoy hablando de gente del mundo, gente que no conoce del Señor. La apostasía significa negar a Cristo, negar la fe, ser anticristo, anticristiano, ir en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo. Y esa apostasía está empezando a entrar, hermanos. Y es una de las fallas que va a tener esta dispensación. Y eso lo leemos en Mateo 24 del 10 al 12. Dice: muchos tropezarán entonces y entrarán y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un foco rojo que está actual en estos tiempos. Miren, dice que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hay una guerra tan terrible entre, perdón que lo diga, los mismos ministerios, hermanos contra hermanos. Eso ya está. Eso ya está. Muchos falsos profetas se levantarán que tomarán ventaja del pueblo de Dios para saquearlo. Eso ya está. Eso ya está. Engañarán a muchos. Muchos están siendo engañados por falta de la verdad. Claro que sí. Dice que habrá tanta maldad que muchos dejarán de creer porque el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cuántos hermanos fríos, alejados, no están? Son los tiempos que nos ha tocado vivir. Por eso dice la palabra de Dios que habrá un pequeño remanente. Mantengámonos no en la corriente del mundo, no en lo que todos digan. Yo ya no creo en la iglesia. Has dejado de creer en el propósito que Dios ha tenido para la humanidad. Es que muchos sí han devaluado el concepto de ser ministros de Dios, han devaluado el concepto de la iglesia. Sí, pero hello, eso está escrito. Eso iba a venir. Nosotros tenemos que mantenernos pegados al plan perfecto del Señor. El deseo del corazón de Dios es tener una novia limpia, blanca, pura, sin manchas y sin arrugas. Y esa es la tarea de la iglesia en estos tiempos. Ser voceros del evangelio. Estar alerta, ser adoradores, buscadores de la presencia, porque solo mediante la presencia de Dios es que nos vamos a sostener en estos tiempos, hermanos. Por favor,
por favor, que no impacte tu vida los errores y las fallas de los hombres, porque nos podemos equivocar. Mantente fiel en el llamado y la palabra de Dios para que no erremos, para que nos podamos ir cuando Cristo Jesús venga. ¿Por quién? Por su iglesia. Y si no hay iglesia, entonces ¿por quién va a venir nuestro Señor Jesucristo? Somos rocas vivas, pero la iglesia es un conjunto, unidos en un mismo sentir. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Ok? Dice, esta es una de las fallas, el medio de lograr el propósito divino será predicando el evangelio. Esa es otra falla, no se está predicando el evangelio. Predican finanzas, predican emociones, predican lo que se te pegue la gana en los altares, pero se está escaseando el evangelio en los púlpitos. Se está escaseando. Es otra falla de esta dispensación. ¿Por qué? Porque entrará la corrupción de profetas falsos, de maestros falsos, y eso también lo dice la palabra de Dios. Ahora, nuestra obligación como hijos es escudriñar la palabra y no dejarnos engañar. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Cuál va a ser la consecuencia de la falla de esta dispensación? El juicio de Dios sobre todos los que rechazaron a Cristo Jesús. Cuando Él venga por su iglesia, va a haber la retribución, la gran tribulación y el juicio para las naciones. Esa va a ser la consecuencia de la iglesia, si no estamos listos, si no estamos preparados. Hermanos, traigo un poquito más, pero lo voy a dejar para otro tiempo, porque creo que he dado bastante para ponernos a estudiar. Va a haber segunda parte de esta dispensación. Amén. Porque quiero hablar qué es la iglesia, más de la iglesia, y un poquito cuáles son los sacrificios que la iglesia hoy tiene que estar haciendo, que ya no son físicos, sino que son espirituales. ¿Ok? Y dirás, wow, es más fácil. No, yo pienso que es más fácil arrancarle la cabeza a una vaca, como lo hacía en el Antiguo Testamento, que hacer estos sacrificios espirituales, porque demandan tu vida, demandan santidad, demandan arrepentimiento, demandan perdón. Entonces son sacrificios internos, no externos. Pero yo quiero hablar de eso en la próxima enseñanza, si el Señor me lo permite. La voy a dejar grabada, así que va a haber segunda parte. Ahorita, ¿qué les parece si oramos para despedirnos, hermanos? Amén. Cualquier duda, déjenme saber aquí. Ok. Padre que estás en gloria, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor inmerecido, por amarnos tanto, por enseñarnos nuevos conceptos de amor. Señor, llénanos de ese amor. Haznos fuentes de amor y bendición para otros. Yo acepto el amor tuyo. Acepto tu amor. Y yo digo esto porque muchos no tienen la capacidad de recibir ese amor y ese perdón, y no se llegan a perdonar a sí mismos. Pero yo me perdono mis errores, me perdono mis fallas, porque tú me has enseñado a amar y a perdonar. Y a la primera que yo perdono y acepto es a mí misma. Para poder cumplir con tu segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesito amarme a mí misma. Gracias por enseñarme el amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por habitar en mí y en cada uno de mis hermanos. Te bendecimos y lo que decimos es que queremos más de ti. Queremos más de ti. Tenemos hambre de ti, de tu presencia. Queremos ser vasos rebosantes de tu presencia, de tu luz, de tu amor, de tu verdad. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Ayúdanos a cumplir nuestra carrera, nuestro propósito de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar nuestro lugar en el cuerpo, a donde tú nos has llamado. Síguenos bendiciendo, Señor. Yo acepto tu amor, yo acepto tu cobertura, porque tu amor cubre multitud de pecados, Señor. Sé que has borrado, Señor, y quitado todo castigo, Padre de gloria, por mis pecados pasados. Ayúdanos a mantenernos en santidad. Ayúdanos, Señor, a agradarte para que siempre estés con nosotros. Tobosh Eramahashaya.
En tu nombre yo ministro, Señor, libertad. Declaro libertad de toda opresión, de toda palabra, de todo engaño, de toda maldición que han arrojado sobre tu vida. Sean cortadas y tiradas al suelo toda palabra que no ha venido de la boca de Dios para tu vida. Toda maldición de fracaso, de pobreza, de divorcio, de enfermedad. Oh, soy arrabas. Ay, Señor. Declaro ese espíritu de libertad al cual tú nos has llamado, Señor. Amarte por gratitud y con libertad, no por miedo, no por temor, Señor. Renuncio a toda enseñanza que me fue implantada para tenerte miedo, para vivir aterrorizada por ti. Renuncio en el nombre de Jesús. Y yo me abro, bendito Espíritu Santo, para que seas tú enseñándome el verdadero amor de Dios sobre mi vida y poder enseñárselo a mis generaciones, y que ese amor y esa gracia sobreabunden en la atmósfera de mi casa. Aceptamos tu amor, oh Vasaya. Sabemos que no lo merecemos, pero sabemos que tú lo das porque a ti te place, porque eres bueno y porque nos amas. Fluye, Espíritu Santo. Fluye y saca todo estorbadero de los hogares que han sido atemorizados por palabras de hombre. Fluye, Espíritu Santo, y que te puedan sentir en las entrañas que ahí estás, que nunca los has abandonado, Señor. Que estás esperando ser invocado, adorado, Señor. Oh, fluye, Espíritu Santo. Oh, rababash. Declaro, Señor, ambiente y atmósfera ligera en cada hogar. Oh, recibe el amor de Dios. Recíbelo, porque viene desde lo alto y ha venido con una predisposición para tu vida desde antes de que tú nacieras. Él te amó con amor eterno. Créele al Señor. Y el plan de Dios siempre ha sido bendecirnos. Aceptamos esa bendición. Aceptamos esa bendición. Aceptamos esos nuevos caminos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. No tenemos más palabras más grandes y expresivas para decirte gracias, Señor. Gracias. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Mediten en la palabra y creámosle al Señor Jesucristo, que es el que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Dios me los bendiga. Nos miramos en la próxima enseñanza. Amén. Pasen una excelente tarde.